El prestigioso semanario Hildebrand en sus 13 publica un nuevo reportaje del periodista de investigación Américo Zambrano que profundiza la crónica fiscal de la mafia sobre Tomás Aladino Gálvez. En su edición número 763, año 16, del 19 de diciembre de 2025, titulada Nadie para la mafia, Zambrano desenmascara al fiscal de la Nación interino y revela el trasfondo y las graves controversias que lo rodean. Nadie para la mafia. Con el antifaz quitado y la grosería en ristre, Tomás Aladino Gálvez dinamita la fiscalía, se protege a sí mismo y complace a la delincuencia política que lo encumbró. Por Américo Zambrano. El domingo 14, mientras la atención pública comenzaba a desplazarse hacia las celebraciones de fin de año, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, dio un paso decisivo para consolidar su control sobre el Ministerio Público, nombró a los nuevos coordinadores de las fiscalías especializadas, las unidades encargadas de investigar los delitos más sensibles del país. De los 7 coordinadores designados por Gálvez Villegas, 4 son fiscales superiores provisionales. No titulares. No seleccionados mediante concurso público ni sometidos a un proceso regular de selección. Su permanencia en el cargo depende de una resolución administrativa y de la confianza directa del fiscal de la Nación. A diferencia de un fiscal titular, un provisional no goza de estabilidad ni de garantías plenas en su independencia. Su cargo es temporal, revocable y vulnerable a los cambios de poder. En términos prácticos, explica una fuente del Ministerio Público, eso introduce una relación de dependencia directa. Es muy poco probable que un provisional diga que no a Tomás Gálvez, señala. Su cargo depende de él. Eso lo condiciona todo, dice. Los nombramientos confirman ese patrón. Como Coordinador Nacional de Prevención del Delito fue designado el fiscal superior provisional Alfonso Barrenechea Cabrera, quien además ejerce la coordinación general del equipo especial abocado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto en el que aparece comprometido el propio Gálvez Villegas. Dentro del Ministerio Público, Barrenechea es considerado cercano a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, conocida en los chats del caso como Bane. Cuando Benavides encabezaba el Ministerio Público, en 2022, lo nombró coordinador nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito y representante titular del Ministerio Público ante el grupo de trabajo encargado de implementar la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030. Fue su coordinador de mayor confianza, asegura un fiscal que conoció de cerca ese vínculo. 3 años después, ya bajo la conducción interina de Gálvez, Barrenechea vuelve a ocupar una posición clave, esta vez como la cabeza del equipo que debería llevar a los Cuellos Blancos a juicio. Según fuentes internas, la designación no responde a criterios de especialización, sino a la necesidad de asegurar un manejo directo sobre una investigación que toca el origen mismo del poder de Gálvez Villegas dentro del Ministerio Público. El expediente involucra a jueces, fiscales, abogados y exmiembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, CNM, que, en 2015, votaron a favor de su nombramiento como fiscal supremo. Colocar al frente del caso a un fiscal superior provisional, cuya permanencia depende del propio fiscal de la Nación, le garantizaría, según las fuentes consultadas, definir el rumbo y el desenlace de una investigación que lo tiene como uno de sus ejes. No fue un movimiento aislado. El 5 de diciembre, Gálvez Villegas apartó del caso al fiscal Juan Paul Ramos Navarro, a cargo de una investigación paralela sobre su nombramiento como fiscal supremo y la presunta intervención de los Cuellos Blancos en ese proceso. Ramos Navarro no era un fiscal cualquiera. Tenía bajo su responsabilidad la elaboración del informe que debía establecer si se autorizaba o no la acción penal contra el fiscal de la Nación y otros implicados. Ese informe nunca llegó. El fiscal fue retirado del despacho antes de presentarlo y enviado de regreso a una fiscalía de Sullana. Con su salida,
La investigación a cargo de la primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos quedó detenida en su punto más decisivo. En las semanas previas también fue removida la fiscal suprema provisional Elena Carolina Delgado, quien avanzaba en las investigaciones contra el propio fiscal de la Nación y su entorno más cercano, entre ellos el abogado José Luis Castillo Alba, señalado como uno de los cabecillas de la red. Poco después fue cesada la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas, apenas un día después de que se le encargara preparar la acusación contra el prófugo César Inostroza y los exconsejeros del CNM. 3 fiscales retirados del mismo frente de investigación. Dentro del Ministerio Público la secuencia se interpreta como una intervención progresiva sobre un caso que examina la forma en que el actual fiscal de la Nación llegó al órgano de gobierno del Ministerio Público. En 2024 la Junta Nacional de Justicia destituyó a Patricia Benavides por interferir en una investigación que involucraba a su hermana, al separar a una fiscal suprema sin la debida motivación, alterando designaciones internas. Esta vez las decisiones no recaen sobre un expediente ajeno, sino sobre el que lo tiene como objeto al actual jefe del Ministerio Público. El esquema se repite en otras áreas estratégicas. Como coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos de extinción de dominio fue designado el fiscal superior provisional Alonso Peña Cabrera, ahora responsable de la persecución patrimonial de bienes vinculados a la corrupción y el crimen organizado. Peña Cabrera no es un fiscal desconocido. Entre 2015 y 2019 fue el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación, en plena investigación del caso Lava Jato. Su actuación en ese periodo fue mencionada por el exfiscal general de Brasil Rodrigo Janot en sus libros de memorias publicados en 2019, un testimonio que el fiscal José Domingo Pérez ha recordado públicamente. El jefe de los acuerdos con Brasil, el fiscal Alonso Peña Cabrera, era un tipo extraño, escribió Janot en sus memorias. Su comportamiento llamó la atención por primera vez cuando, durante el almuerzo con miembros de la Secretaría de Cooperación Internacional, en Brasil, solicitó una factura colectiva como si fuera individual, recordó. Es decir, enviado a Brasil por su país para investigar actos de corrupción que involucran a 4 expresidentes. El sujeto, con el pretexto de que los viáticos que le dieron para el viaje eran bajos, no tuvo vergüenza en recurrir a una triquiñuela, reveló. En trata de personas, otra fiscalía clave la coordinación recayó en la fiscal superior provisional Rocío Gala Gálvez. Y en lavado de activos, eje central de investigaciones contra blanqueo de capitales y financiamiento ilícito, fue nombrado el fiscal superior provisional Germán Juárez Atoche. La designación de este último fiscal no fue leída como un simple ascenso dentro de la institución. Juárez integró durante años el equipo Lava Jato, desde donde participó en investigaciones emblemáticas que derivaron en sentencias en primera instancia contra 2 expresidentes, Ollanta Humala y Martín Vizcarra. Era, además, uno de los fiscales más experimentados del grupo. Elegible para ascender desde el 2021, había optado por postergar cualquier promoción para continuar en Lava Jato. Nunca había postulado pese a que podía hacerlo, explicó una fuente del propio equipo. Decidió quedarse por sus casos, afirmó. Ese escenario cambió tras la sentencia contra Vizcarra en noviembre pasado. Según fuentes fiscales, Juárez comenzó entonces a evaluar su crecimiento profesional. La propuesta llegó poco después desde la cúpula del Ministerio Público. Personas cercanas al fiscal señalan que existía una relación de cercanía con Tomás Gálvez y que esa proximidad influyó en la decisión. El doctor Juárez es una excelente persona, señaló una fuente del equipo especial. Pero es cierto que ya tenía la expectativa de avanzar en su carrera. La oferta coincidió con ese momento. Él decide aceptarla y eso, en los hechos, nos debilita. Era uno de los fiscales más experimentados. El debilitamiento es innegable, aseguró. La salida de Juárez dejó al equipo Lava Jato con una baja sensible en un contexto ya adverso.
Su coordinador, Rafael Vela, y el fiscal José Domingo Pérez enfrentan desde hace meses una ofensiva sostenida, tanto externa como interna, que incluye investigaciones disciplinarias, ataques mediáticos y presiones políticas. Para fiscales consultados, ese movimiento marcó el inicio efectivo del desmantelamiento del equipo Lava Jato, incluso antes de que la medida fuera ejecutada de manera formal. En una reciente entrevista, el fiscal de la Nación interino admitió que el cambio de coordinadores fue el primer paso hacia la desactivación de los equipos especiales. Gálvez señaló que la decisión podría concretarse incluso antes de Navidad, aunque fijó como plazo máximo la primera semana de enero. La renovación de coordinadores, de acuerdo con Gálvez, lo ha dejado en aptitud de tomar una decisión sobre los equipos especiales. El cierre alcanzará a estructuras responsables de investigaciones emblemáticas, entre ellas el Equipo Especial Lava Jato, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, EFICOP, el Equipo Especial para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, EFICAVIP, y el Equipo Especial que investiga el caso Cuellos Blancos. Gálvez Villegas sostuvo que estos grupos fueron creados como órganos temporales y aseguró que ya cumplieron su ciclo. Dentro del Ministerio Público, estas declaraciones reforzaron la idea de que la destrucción es la culminación de una secuencia ya en marcha. Primero, la reconfiguración del mando y el desplazamiento de fiscales claves. Luego, el cierre de los equipos que investigaron al poder. Días antes, en una entrevista con Canal N, el fiscal de la Nación ya había adelantado que la decisión será sometida a la Junta de Fiscales Supremos, aunque advirtió que, de no contar con la aprobación, la ejecutará de manera autónoma. Si no lo hace la Junta, lo hago yo como fiscal de la Nación. Si tengo la potestad, afirmó. El anuncio no fue un gesto temerario. Dentro del Ministerio Público, Tomás Aladino Gálvez actúa con la convicción de que su interinato está por terminar. De acuerdo con fuentes internas, el fiscal de la Nación interino da por hecho que Delia Espinosa no regresará a la institución y que su situación derivará en una pronta destitución. Ese escenario le abre el camino para ser elegido fiscal de la Nación titular en enero próximo. El cálculo incluye votos. Gálvez Villegas cuenta ya con el respaldo de Patricia Benavides, Zoraida Ábalos y el suyo propio dentro de la Junta de Fiscales Supremos, según distintas fuentes fiscales. El voto del recientemente reincorporado Luis Arce Córdoba no está asegurado. En paralelo, ha iniciado conversaciones para sumar a Juan Villena Campana. La otra pieza es Pablo Sánchez. En la Fiscalía se asume que no continuará como fiscal supremo. Fuentes internas señalaron a este semanario que la Junta Nacional de Justicia no lo ratificará en el cargo. Al cierre de esta edición, no habría alcanzado los 5 votos necesarios para obtener una resolución de ratificación. Su salida estaría promovida por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera. Consultado sobre la permanencia de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez al frente de Lava Jato, Gálvez Villegas evitó una respuesta directa, pero dejó clara la inminencia de los cambios. De repente no la pasan, dijo en referencia a las fiestas de fin de año. Si llegamos a la conclusión de que de una vez lo hagamos, lo hacemos antes de Navidad, anunció. Según diversas fuentes, el equipo Lava Jato podría ser absorbido por las Fiscalías de Crimen Organizado, bajo la conducción de Jorge Chávez Cotrina, uno de los fiscales más cercanos a Gálvez, o por las Fiscalías de Corrupción de Funcionarios, coordinadas por Omar Tello. Esa movida no supondría una continuidad sino una fragmentación de los casos y la pérdida del esquema de investigación que, en 8 años de trabajo, consiguió más de 65 sentencias condenatorias, entre ellas las de los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra, y más de 4.500 millones de soles como reparación civil a favor del Estado. La opción de trasladar las investigaciones de la primera Fiscalía de Lavado de Activos, bajo la coordinación de Germán Juárez Atoche, profundizaría ese escenario.
En los hechos, significaría colocar los casos más sensibles bajo la supervisión de un fiscal superior provisional, cuya permanencia depende directamente del fiscal de la nación. Cualquiera de estas salidas, según fuentes del Ministerio Público, tiene un mismo derrotero: Lava Jato dejará de existir como equipo especial. Y lo mismo ocurrirá con las demás estructuras que investigaban al poder. Estos equipos especiales se encargaron de investigar, entre otros, a altos funcionarios, partidos políticos, mandos militares implicados en asesinatos durante las protestas sociales y redes de corrupción que hoy mantienen influencia directa en el Congreso. Su pronta desaparición coincide con el avance de la coalición parlamentaria que en los últimos meses se ha abocado a la captura de las instituciones del Estado y que busca volver al poder en las elecciones de 2026. La sola desactivación del equipo especial Lava Jato tendría efectos inmediatos en el tablero político. Entre los beneficiados figuran dirigentes y partidos que arrastran investigaciones abiertas o procesos en curso vinculados al lavado de dinero y organización criminal. Uno de ellos es José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú, investigado por el presunto financiamiento ilegal de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht a la campaña municipal de Luis Castañeda Locio, en 2014, a través de la Universidad Telesub. Luna es hoy una de las figuras centrales de la actual alianza parlamentaria. Otro caso emblemático es el del exalcalde de Lima y hoy candidato presidencial Rafael López Aliaga. Su partido, Renovación Popular, ha solicitado al Poder Judicial el archivo y su exclusión de la investigación seguida por presunto favorecimiento al lavado de activos en el caso Línea Amarilla, vinculado a aportes de OAS y Odebrecht cuando la agrupación aún se denominaba Solidaridad Nacional. También figura Lourdes Flores Nano, histórica dirigente del Partido Popular Cristiano, PPC, por el presunto delito de lavado de activos, debido a aportes ilícitos de Odebrecht y Camargo y Correa a sus campañas presidenciales, 2006 y 2010, y municipal, 2010. El caso permanece bajo el paraguas de las investigaciones derivadas del Lava Jato peruano. El dato no es menor: el PPC integra hoy la Alianza Unidad Nacional, registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones junto a Unidad y Paz, y a Peruanos Unidos, Somos Libres. El partido fundado por Tomás Gálvez antes de su retorno a la Fiscalía. El partido aprista es otro de los actores alcanzados por las pesquisas. Sus principales dirigentes continúan siendo investigados por presuntos vínculos con el esquema de sobornos y aportes ilegales de Odebrecht, en carpetas que aún no han sido cerradas de manera definitiva. Dos fiscales que observan este escenario con asombro señalaron a este semanario que destruir las investigaciones que alcanzan al poder político constituye, más que un acto de impunidad, una forma de delinquir. La diferencia ahora es que esa operación ya no se ejecuta en silencio, ha sido anunciada y defendida públicamente por el propio fiscal de la Nación. Con Tomás Aladino Gálvez a la cabeza, la Fiscalía ha dejado de perseguir mafias y ha empezado a comportarse como una de ellas.